pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Mátelo, ¿no dice? ¿Ah? Mátelo, ¿no dice? ¿No? Amén, amén, así es. Como a veces vemos a personas teniendo necesidad y nosotros teniendo, no le damos de lo que tenemos. Amén. La semana pasada le dije a ver si alguien que, hablando de la memoria, si alguien tiene muy buena memoria, no leyó el libro de Levítico porque ya lo había leído y lo tiene en la memoria. Más sin embargo yo le dije que leyeran el libro de Levítico, ¿recuerdan? Ahora me hace que se lo olvidó. Y la memoria. Bueno, mi hermano, el libro de Levítico tiene arriba, en ese preámbulo, antes del capítulo 1, tiene un título, y habla, y dice, los holocaustos. Su Biblia lo dice, revisen su Biblia, el libro de Levítico. Entonces, el libro de Levítico menciona los holocaustos, los sacrificios, continuidad, discontinuidad y transformación, ¿no? Entonces, el libro de Levítico estaba establecido que se debían de hacer los sacrificios, ¿sí? Establecidos por Dios. Y estos sacrificios eran específicos, ¿cierto? Tenían puntos importantísimos, ¿verdad? El animal como tenía que ser, Samuel. Sin mancha. A veces era de un año, o sea, eran corderos de un año específicamente. Tiernito, pues. Este es uno de los que tiene buena memoria. Él no leyó el libro de Levítico esta semana, pero tiene buena memoria. Y recuerda de lo que ha leído. Y había tipos, porque era para expiación, sacrificio para remisión, sacrificio aceite. Eran distintos tipos dependiendo de la persona y el poder adquisitivo que tuviera. Y de lo que se iba a hacer. Exacto, específico de lo que hubiera pasado. Y de acá. Había tipos de sacrificios, holocaustos y ofrendas, ¿no? Y habían unos que se hacían personal, que la persona lo hacía personal, solo para una persona. Y habían otros muy importantes que eran por el pueblo y los presentaba cualquiera delante de Dios, ¿cierto? Cualquiera venía delante de Dios y lo presentaba. No, era sacerdote. ¿Cómo? Ah, el sacerdote. El sacerdote que le había sido delegado de parte de Dios, que era el que debía representar al pueblo. El sacerdote era, amén, Una acotación, pues. El sacerdote en esa oportunidad fueron escogidos de la descendencia de Aarón, pero una de las características que tenían que tener ellos era que ningún hombre que ministraba o que presentaba ofrenda al Señor tenía que tener ningún tipo de defecto. También el hombre que le presentaba la ofrenda al Señor no tenía que tener ningún defecto, según Levítico 19, capítulo 19. Ok, lo que dice el hermano Oscar, 19. vamos a ver si vemos. Igual es tremendo, hermano Jesús, porque cuando Moisés sube al monte, que dura 3 días, ¿quién les construyó el becerro de oro? El propio Aarón. Su hermano colaboró. Su hermano fue que colaboró con aquel asunto de idolatría. Entonces, amén, Mercedes. El 21. Amén. Entonces, establece el libro de Levítico una serie de holocaustos, de manera de cómo debía acercarse. Lo que Oscar dice, para hacer un poquito más claro, yendo un poquito más allá, lo que Oscar dice era que si algún sacerdote se atrevía a estar mal delante de Dios con algo que no había confesado, que él sabía que no debía de ir, no debía de entrar a ese lugar santísimo, ¿no? Y ahí va más profundo, porque cuando habla que el hombre no tenía que tener defecto, dice la Escritura que no debía de tener, no debía ser ni tuerto ni cojo, dice la Escritura
de granos magullados, o sea, tenía que ser una perfección en la persona. Amén. Cuando sucedía que no se cumplía por el sacerdote este asunto, como allá a aquel lugar no podía entrar nadie, solo el sacerdote establecido y escogido por Dios, muchas veces cuando entraba en desobediencia a lo establecido por Dios, ¿qué pasaba allá adentro? Moría el sacerdote. Según el sacerdote tenía que ir amarrado de un tobillo. Exacto. ¿No oye eso? Amarrado de un tobillo cuando entraba. ¿Para qué? Para que si estaba algo mal delante de Dios, él iba a morir inmediatamente. Entonces, cuando caía muerto, nadie podía entrar a recogerlo. Tenían que ganar. Porque el que intentaba entrar también moría. También está el caso, Hermano Jesús, de los hijos de Aarón que quemaron un fuego extraño y fueron consumidos. Amén. Hay varios ejemplos. Entonces, ¿para qué entraba amarrado del tobillo? Para que, si las campanitas no sonaban, las campanitas del, ¿cómo se llama? Del efod. Sí, de que se quitaban el traje. Sí, había unas campanitas que si afuera dejaban de silencio y no se escuchaba la campanita, ay Dios mío, algo pasó. Ahora lo para ver, entonces jalaban, vamos a llamarlo como lo llamamos nosotros, mecate. Jalaban el mecate y tenían que jalar al sacerdote, por supuesto, muerto. Bueno, creo que vamos a tener que seguir dejando otra parte. Amén. La semana que viene culminamos con los sacrificios, porque creíamos que íbamos a poder culminar. Pero créanme, me voy a atrever a decirles que esta última parte de los sacrificios del libro de Levítico en el Antiguo Testamento hacia el Nuevo es la más importante. El libro de Levítico se establecieron los sacrificios para purificación. Un minuto y les menciono algo. La mujer, en aquel tiempo, si una mujer que estaba en sus días se sentaba en una cama, en una silla, en cualquier lugar, estando en sus días, se levantaba y se iba. Yo no sé cómo hacían para saber esto. Y venía un hombre o otra persona y se sentaba en el mismo lugar, esa persona debía de hacer un lavamiento, tenía que ofrecer un sacrificio, si mal no recuerdo, de 2 palominos y lavarse. Si la persona se sentaba en el mismo lugar donde aquella mujer Tenía que apartarse hasta la noche, no podía ser considerado como una persona inmunda. inmediatamente a esa persona sentarse donde aquella mujer estaba sentada, se levantó, se sentó la otra persona, esa persona automáticamente era considerada inmunda. Entonces esa persona debía de hacer una serie de sacrificios, ojo, establecidos en el libro de Levítico por Dios, para ser purificado. Y cuando entraba a su casa y debía de quedarse allí, de purificarse y debía de quedarse allí hasta la noche. Entonces, como les decía, el tema más importante lo voy a dejar para el próximo domingo. Estamos hablando, ¿dónde ahora? De los sacrificios. Los sacrificios establecidos por Dios en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, y como estamos hablando de lo que en el Antiguo Testamento fue y de lo que en el Nuevo Testamento sigue siendo, o lo que fue transformado para cambiar de nombre, o lo que del Antiguo Testamento se quedó en el Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Creen que hay algo que se quedó allá atrás? ¿Creen que hubo algo en el Antiguo Testamento que ya no es hoy? Lo veo muy callado. Bueno, entonces, la semana que viene, se nos acabó el tiempo, la semana que viene vamos a estar hablando
Vamos a seguir hablando del tema de los sacrificios.